Buenas a todos, bienvenidos un día más a El Mundo en 8 Bit. Yo soy Víctor y hoy vamos con el siguiente partido, este siguiente enfrentamiento, esa siguiente batalla de sistemas. Ya sabéis, estamos buscando en esta sección cuál es la mejor consola de la historia y para ello hemos hecho un cuadro y estamos en octavos de final, tercer partido, tercera batalla. Ya hemos tenido una batalla que han enfrentado a Atari 2600 contra Sega Saturn y hemos enfrentado a Nintendo NES contra Mega Drive. ¿Qué habrá pasado? Dos de ellas ya están eliminadas, pero hoy nos atañen un batallón de la misma compañía. Esta vez Nintendo va a perder seguro de las dos una, porque se enfrentan dos consolas de la misma compañía. Pobre Nintendo, va a caer una de ellas. Por un lado tenemos del ring, tenemos a Nintendo 64 y por otro lado del ring tenemos a GameCube. Ahí están las dos consolas. Y bueno, vamos a ponerle una puntuación a 0. ¡Hey, detallitos! Me han dicho en algunos comentarios que ponga unas imágenes de la consola y unos contadores. Me ha llevado un poquito saber cómo ponerlos. Es un poquito, ya estáis viendo que es un poquito es cromañón, no tiene mucha fantasía, pero bueno, así vamos dándole algunos detallitos para que sigamos mejor estas batallas. Y bueno, ya sabéis, un pequeño recordatorio, vamos a hacer preguntas a las consolas en las que van a ir respondiendo. Primero empezará Nintendo, primero 64, responde a GameCube y luego GameCube la siguiente pregunta y responde Nintendo 64. Iremos puntuando, daremos un punto a cada una según cuál corresponde, o sea, según cuál gane esa mini batalla y al final solo puede dar una con más puntos. ¿Fácil? ¿Entendido? Pues comenzamos. Comenzamos con la primera pregunta, que es la importancia en la historia de la consola. Bien, vamos a entrar en contexto primero con Nintendo 64. Venimos de una gran batalla en la que Super Nintendo y Mega Drive están ahí compitiendo por llevarse el oro en esto, por llevarse todo el mercado, pero están muy reñidas. Venimos en ese momento en el que están muy reñidas y acaba de salir una consola que nadie la ha invitado, pero está ahí, que es PlayStation 1. Sony se ha lanzado al mercado con una consola muy potente y Nintendo 64 está exprimiendo al máximo su Super Nintendo. Recordad que el Super Nintendo es una consola muy longeva. Entonces, de repente dice, vamos a contratar, pero para ello vamos a hacer unas 3D reales. Y saca Nintendo 64, que para la historia nos muestra un salto, unas 3D nítidas, nos muestra por fin un Mario en 3 dimensiones. Hasta ahora no lo teníamos. O sea, fijaos en el momento de la historia la importancia que tiene habernos mostrado un Mario en 3 dimensiones. Por supuesto, Mario es que era la mascota ideal para ello. Un personaje redondo, pequeñito, grande, o sea, pequeñito, muy abultado en su tamaño, colorido. Era ideal para unas 3 dimensiones. Entonces, en este momento, Nintendo 64 salta con Mario 64 al mercado y todos ya empieza a ver unos nintenderos, ya empieza a ver unos fanboys de Nintendo que hasta el momento, pues bueno, pues sí hubo con NES, hubo con Super Nintendo, pero estaban ahí, todavía no sabemos que eran de Sega, de Nintendo, pero aquí ya se empieza a ver en la historia quién es más fanboy de Nintendo y quién se va a ir con esta consola, lo cual hace que en la historia ya empecemos a ver una pequeña batalla a 3 bandas, ya sabéis, porque en esta quinta generación va a haber 3 bandas en pelea, o sea, tenemos por un lado Sony, tenemos por otro lado Sega y ahora Nintendo también. Y en esta parte ya, como digo, de la historia, Nintendo 64 quiere su porción y se convierte en la segunda consola de su generación. Entonces, en este momento de la historia, yo creo que Nintendo 64 sigue haciéndolo bien, sigue avanzando bastante bien, con lo cual, a ver qué dice Nintendo GameCube, pero yo creo que para la importancia que tiene en la historia Nintendo 64, a raíz de catálogo, continuidad de sus grandes sagas, invenciones, tiene muchas cosas curiosas Nintendo 64 que le dan mucho peso en la historia. De hecho, hay mucha gente que sigue pensando que Nintendo 64 es una de las mejores consolas de la historia. Y si lo seguimos pensando es porque en su momento tuvo mucha repercusión y en la historia, que es de lo que estamos hablando ahora mismo, se prolonga, con lo cual muy importante. GameCube, por otro lado, pinchó. No ha tenido esa repercusión en la historia que merece. Ya estaban en las últimas Nintendo y es ese momento en el que es esa sexta generación en la que ya Nintendo se tiene que empezar a plantear otro tipo de competencias y otro tipo, ya empieza a tener unos jugadores de otro estilo. Ya empieza, es
por así decir, la última vez que Nintendo compite de tú a tú por tecnología, por así decir, en lo que es los videojuegos, pero en este momento de la historia ya está más perdiendo. Bueno, ya Nintendo 64 hizo mucho hincapié a que su continuación fuese medio fracasillo, pero bueno, también la ayudó Nintendo 64. Entonces, yo creo que en este apartado de importancia de la historia, fijaos que siempre que decimos las cosas que le ocurren a Nintendo GameCube es porque Nintendo 64 lo ha dado. Nintendo 64 le da los fanboy a GameCube, Nintendo 64 le da malas cosas, una mala continuidad a GameCube. Entonces, la más importante de las dos de la historia sería Nintendo 64 por todo esto. Entonces, este primer puntito vamos a añadírselo aquí. Ahí como lo añadimos, yo creo que Nintendo se lleva un puntito, ahí está, un puntito para Nintendo 64 por la importancia en la historia. Fácil, ¿no? Es que ahora vamos a ir con importancia en la compañía. Vamos a cambiar de rótulo. Ya hemos dejado de hablar de importancia, pero importancia en la compañía. Vale. Vamos a preguntar ahora a GameCube, pero en este caso, en esta batalla que tenemos, esta pregunta va a ir muy relacionada con la anterior. Entonces ya sabremos si sospechamos un poquito quién va a ganarlo, pero igualmente vamos a desarrollarlo un poquito. Decimos que viene muy hilado con la anterior pregunta, porque al ser lado de la misma compañía, la importancia en la historia es la misma importancia que en la compañía realmente. GameCube, la importancia que tiene en la compañía es de su última, por así decir, gran consola antes de enfocarse en otro tipo de jugadores, lo cual ya hablaremos si está bien o mal cuando le toque el Nintendo a Wii, que vendremos después. Pero es su última gran oportunidad de hacerse un hueco en las grandes potencias y es cuando empieza a demostrar ya carencias. Empiezan a demostrar que sus juegos, más infantiles que los de la compañía, o sea, que los de la competencia, buscan un público más concreto. Entonces, la importancia que tiene en la compañía GameCube es más de fracaso que de otra cosa. Ojo, no llega a ser fracaso porque vende muy bien, pero sí que es verdad que lo que es Nintendo pierde mucha importancia como compañía al sacar de Nintendo GameCube, no como otras consolas que las continuaciones de sus consolas son mucho más potentes y reafirman esos jugadores para ellos. Entonces ahí Nintendo GameCube hace mal uso de su potencia y pierde mucho seguidor. Por otro lado, Nintendo 64, como decimos, la importancia de la compañía es vital. Por cosas buenas y cosas malas. Cosas malas, el tema cartuchos y todo eso, que bueno, fue una debacle totalmente para la compañía. Grandes desarrolladores se fueron porque programar para los cartuchos eran bastante, a nivel técnico por lo visto, era bastante complicado, bastante complejo, y la memoria que tiene, la capacidad que tiene un cartucho no lo tiene un CD. Entonces, grandes sagas como Final Fantasy, por ejemplo, que siempre estuvo con Nintendo, se fue a Sony. Y otros tipos de videojuegos que iban a salir para Nintendo 64 que no pudieron salir por capacidad y por desarrollo. Entonces ahí sí que un tirón de orejas para la compañía, ahí sí que hizo perder mucho a la compañía. Y por este dato que es de los más importantes que tiene Nintendo 64, que es el tema cartuchos, le hace perder mucho a la compañía. Entonces, yo creo que tiene más importancia Nintendo 64, ahí está, Nintendo 64, tiene más importancia de la compañía por todo lo que supone, tanto bueno como malo, y por por así decir, porque reafirma mucho fanboy a esta consola. Si hago GameCube, al final la importancia que tiene la compañía es de las consolas más olvidadas que tiene la compañía, con buen catálogo, mucho público, pero muy olvidada. Entonces, aquí tendríamos otro ahí está, 2 puntitos para Nintendo 64. Lo siento, GameCube, estás quedando atrás, pero te estás enfrentando a una consola increíble. Vamos con la siguiente pregunta, que es la acogida. Uy, eso la apago. A ver, creo que la he liado. Ahí, acogida. ¿Qué acogida tuvo en el público? Pues aquí podemos hablar de casi un empate, realmente, porque Super Nintendo, tenía una gran acogida, tuvo una gran acogida, tenía mucho público, pero Sony se llevó todo el pastel. De hecho, llevó a Nintendo 64 al segundo puesto en su generación,
pues por demérito de Sega Saturn más que otra cosa, porque realmente el público ya estaba enfocada a Sony. Entonces aquí la acogida de Nintendo 64 fue muy buena. Realmente hubo mucha gente que quería Nintendo 64, pero no es lo que esperaron. Por el tema cartuchos, por el tema de que muchas first parties se fueron a otras compañías. Entonces aquí la acogida fue menor de lo esperado y empezó una mini debacle que obviamente GameCube se come totalmente. O sea, la acogida para el Nintendo GameCube es casi nula. Ya las otras empresas se han hecho fuerte. De hecho, sale Xbox, lo cual hace que la acogida pase incluso casi a un tercer puesto, GameCube. Entonces, tiene más acogida Nintendo 64 que Nintendo GameCube, pero por lo que os digo, porque va a peor. O sea, Nintendo 64 lo hace mal con algunas cosas, entonces ya la acogida empieza a ser cada vez peor. No es problema de Nintendo GameCube, entonces yo creo que la acogida aquí igualmente se la va a llevar Nintendo 64 porque es mucho mejor. O sea, tiene más acogida que GameCube. GameCube, de hecho, es una gran olvidada en lo que es Nintendo. Pero, más que de mérito, yo diría que el problema es que las otras compañías lo están haciendo muy bien. Entonces se llevan todo el pastel que GameCube no se puede repartir. Entonces aquí tenemos otro punto para Nintendo 64. Contador de Nintendo 64, ahí está. 3 puntitos. Aunque la acogida más o menos tal, pero bueno, 3 puntitos. Vamos a ir con la potencia de las consolas. Ahí quitamos su acogida y hablamos de la potencia. La potencia de estas consolas. Puf, aquí viene un tema jodido. ¿Por qué? La potencia que tiene las dos consolas son muy, muy, muy buenas para la época. O sea, tanto Nintendo en su época como GameCube en su época, o sea, estamos hablando de dos consolas máximo rendimiento. No como después ya, que ya sigue al enfocarse en otro público, pierde mucha potencia. Ahora mismo estamos hablando de dos top en su generación. Nintendo 64 por su lado está haciendo lo máximo por hacer fluir unas 3D, está haciendo lo máximo por redondear todos sus personajes, está haciendo lo máximo porque no se caigan los frames en pantalla, está haciendo lo máximo por dejar la mayor nitidez posible. Una potencia que tiene esta consola, además, bueno, las cargas son insistentes, pero eso o sea, de los cartuchos, más que de la potencia de la consola. Y por otro lado, tenemos a GameCube, que sigue compitiendo con juegos que se ven de maravilla. Tenemos un Luigi's Mansion, tenemos el Smash Bros. Melee, tenemos una cantidad de juegos en Nintendo 64, o sea, perdón, en GameCube, que se ven genial. Todo eso gracias también a que tiene una tarjeta gráfica ATI, creo que si no recuerdo mal, de hecho lo pone por ahí. ATI le hace la tarjeta gráfica, o sea, estamos hablando de tecnología punta para la época. Entonces aquí, lo que es en potencia, vamos a darle el puntito a GameCube. Ojo, no es mala potencia la Nintendo 64, pero es que una Nintendo 64 está moviendo cosas que PlayStation también mueve. Sí, redondeas mucho mejor, tienes más potencia, pero la lías a la hora de potenciarlo. Por problema de los cartuchos, la gran capacidad de los cartuchos, ya sabemos que te hace tal. Entonces yo aquí la potencia, para su época, se la daré a GameCube porque es una consola muy potente. Poco exprimida, pero muy, muy potente. Así que este puntito se lo vamos a dar a GameCube. Ahí tenemos ese puntito para GameCube. Ahí está. Se come su primer puntito GameCube. Y ahora vamos a dejar la acogida por un lado. Y vamos a hablar, ahí vamos a quitar potencia. Y vamos a hablar del catálogo de juegos. Chicos, catálogo de juegos. Para que os hagáis una idea, os voy a poner aquí, tengo un pequeño listado de juegos de Nintendo 64. Empezamos por Nintendo 64. Ahí está. Un pequeño catálogo de juegos de los normalitos. Super Mario 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time, Banjo-Kazooie, Golden Age 007, Mario Kart 64, el Legend of Zelda Majora's Mask, Donkey Kong 64, Perfect Dark, Banjo-Tooie, Star Fox 64, Pokémon Snap, Pokémon Stadium, Mario Paper, el Dom, el Turok, Mario's Parties, Kirby's. ¿Qué catálogo? ¿Qué catálogo? O sea, si en algún momento os podéis hacer con una consola Nintendo 64, tenéis horas y horas y horas de juegos porque su catálogo es impresionante. Es que todas las sagas tienen una continuidad muy, muy buena. De hecho, en su catálogo se supone que tiene el privilegio de tener al juego The Legend of
Zelda, Ocarina of Time, que para muchos es el mejor juego de la historia. Entonces, el catálogo de Nintendo 64 es increíble. Pero ojo, dije, aquí a priori lo tiene ganado Nintendo 64. Pero es que vámonos con el catálogo de GameCube. Smash Bros. Melee, Metroid Prime, Mario Kart Double Dash, el Super Mario Sunshine, Luigi's Mansion, Eternal Darkness, Tales of Symphony, F0GX. ¿Qué más tenemos por aquí? Fire Emblem, Star Fox Adventure, Metroid Prime 2, Metal Gear Solid, salió un Metal Gear Solid, Pikmin, Resident Evil 0, el Resident Evil Remake creo que era. ¿Qué más tenemos por aquí? Pokémon Coliseum, Mario Party que continúan, Donkey Kong que continúa, Kirby que continúa. Chicos, es que habéis visto el catálogo que tienen. Pero ahora, eso es un pequeño catálogo, o sea, eso es una pequeña parte que tiene. Pero si hablamos del catálogo de juegos, aquí, por desgracia para GameCube, gana Nintendo 64. Porque es el que más complicado tenía hacer continuidad de todos sus juegos. Y al final Nintendo GameCube tiene un gran catálogo de juegos, pero todo es lo que le va dando. A salvo algunas que salen, como Luigi's Mansion, por ejemplo, que es un juegazo. Todo lo demás son mejorar el catálogo de Nintendo 64. Mejoras el catálogo de Nintendo 64 con Double Dash, mejoras el catálogo de 64 con Melee, con el Smash Bros. Melee. Entonces, todo es... Bueno, voy a intentar mejorar el anterior, pero no tienes unas grandes sagas, o ya las tienes, perdón, las grandes sagas. Entonces ahí en el catálogo de juegos Nintendo 64 se llega al punto porque es el que lo lleva todo hasta aquí. Entonces, cuarto punto para Nintendo 64. Y vamos a ir con la última pregunta, que ya es prácticamente irrelevante, pero bueno, inventan algo. ¿Estas consolas inventan algo? ¿Nos inventan algo en la historia? Bueno, para empezar, Nintendo 64 nos inventa una cosita que es desacierto total, pero bueno, aquí hablamos de que si nos inventan algo, no de que sea fracaso, no, eso le va a penalizar a la hora de puntuarles, pero bueno, inventan cosas, sí. Han metido 4 puertos, fijaos, 4 puertos aquí, uno de estos 4 en su consola. Antes necesitamos el multitap, ahora ya no lo incorpora la consola. Nos incorpora ese cuadrito que hay ahí en medio de memoria para ampliar memoria, que algunos juegos incluso la requerían. Bueno, tiene un cable enorme, tocho. Eso no es que lo invente, pero es un fallo que tiene. ¿Qué más cosas nos inventa? Nos inventa, por ejemplo, que el mando tenga una función para cartuchos. No sé si os acordáis. Bueno, ya de por sí el mando es un invento total. O sea, ese mando del demonio. Que, ojo, es cómodo, pero el joystick se rompía. Al final, o jugabas de una forma o de otra. Ya sabéis que la forma correcta de cogerlo. Tengo por aquí un mando para que lo veáis. A ver si localizo. Mirad, de hecho, tengo aquí un mando. A ver si lo puedo sacar. Aquí tengo el mando. Y bueno, lo tengo con celo porque para decir que el joystick se ha roto. O sea, nos inventan este tipo de mandos que para cogerlo, bueno, sí, mira, se coge así, de la parte de abajo, y controlas con el dedo pulgar el centro y esto. Esto es una invención totalmente que hace Nintendo. Y lo siento, Nintendo, pero tenías que haberte quedado con lo que tenías. O sea, realmente tenías que haberte quedado con el mando que tenías. Porque esta invención, no. Nintendo 64 inventa eso, pero no nos está inventando nada en la historia. O sea, al final, todas las cosas que intenta sacar es más de lo mismo que tiene. Ni siquiera se atreve con el CD. O sea, es la consola que menos inventa. O sea, es como que se queda totalmente atascada. No, me está funcionando Super Nintendo. Lo único que hacer es potenciar esa consola. Le doy las 3D, pero las 3D no se las está inventando. Entonces, está ahí. GameCube, bueno, GameCube nos añade la parte de abajo para unir los juegos de Game Boy Advance, lo cual tampoco es un invento, porque eso ya lo hace Nintendo 64, el incluir los cartuchos de Pokémon. Pero bueno, aquí ahora nos propone poder jugar con ellos. Tampoco es una invención. Super Nintendo ya lo tiene con el gameplay. Entonces, ¿gameplay o cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Sí, el aparato que se enchufa en la Super Nintendo para poder poner juegos de Game Boy. Entonces tampoco nos está inventando nada. Le pone internet, eso sí que es verdad. Tampoco es una invención. Ya viene PlayStation 2, ya viene Xbox. Entonces, ninguna de las dos nos está inventando nada. La forma de cubo que tiene es muy bonita con su asa.
pero ninguna de las dos inventan nada. Ninguna de las dos está dejando su hueco en la historia como algo importante. Entonces, yo este punto se lo daría a GameCube simplemente, ojo, por demérito de Nintendo 64. Porque Nintendo 64 intenta tirar, de hecho le voy a poner ya el puntito, ahí está, segundo puntito para esto. ¿Por qué hacemos esto? Porque efectivamente Nintendo 64 no inventa nada, pero lo que intenta inventar lo está haciendo mal. El mando lo está haciendo mal, seguir contando los cartuchos lo está haciendo mal. Entonces, por falta de inventar y por lo que inventa al hacerlo mal, como puede ser el mando, se nos cae. GameCube no inventa nada, se amolda a lo que tiene en el mercado ahora mismo, se amolda a sus competidores y no lo hace mal del todo, porque en ese momento Nintendo 64 ya venía perdiendo mucho, entonces Nintendo 64, o sea, GameCube lo hace bien, no inventando nada, siguiendo con su patrón y metiéndose un pelín en el mercado, lo cual hace que Nintendo siga subiendo escalones. No al ritmo que venía con Super Nintendo, pero sí subiendo. Así que quitamos aquí el inventan algo y ya tenemos ganadora. Nintendo 64. Tenemos aquí la ganadora. Vamos a quitar ya este contador por si alguien... Ahí está, vamos a quitarlo por si alguien se va al final del vídeo y lo quiere ver. Así que nada, Nintendo 64 se lleva la palma. Ha ganado. Acaba de ganar esta pequeña batalla. Y no incluso abajo también más o menos, que más que menos lo intuía. Porque Nintendo 64 es un consolón que se merece seguir a la siguiente fase. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, like si os gusta, suscribiros por favor al canal si estáis suscritos, si no estáis suscritos, un saludo y nos vemos en próximas batallas, en próximos vídeos. Hasta la próxima.